siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo la historia del muñeco Robert, que es el muñeco cuya leyenda inspiró a las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Todo esto ya os voy adelantando que es una leyenda, no se pueden contrastar los datos de ninguna manera, no hay nada real en esta historia, por lo menos nada que se pueda contrarrestar, así que únicamente os voy a contar la leyenda que surge alrededor de Robert. Y bueno, de hecho os contaré qué ocurre en la actualidad con este muñeco y demás. Sin hacer introducción más larga, vamos a comenzar. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. En 1904, el abuelo de Robert compra en Alemania de la marca Steffi un muñeco que le regalaría en su cumpleaños. El niño se llamaba de nombre completo Roberto Eugene Otto. El muñeco era de un tamaño bastante considerable y venía pues con un atuendo de marinero. La cuestión es que justamente cuando le dieron a Robert este muñeco, pues el niño automáticamente perdió el interés en todos los regalos y se centró única y exclusivamente en el muñeco, hasta el punto que era un poquito obsesivo porque estaba con el muñeco a todas horas y no paraba. Y vamos, ya te digo, en el día de su cumpleaños ni siquiera abrió más regalos porque ya con ese como que no hizo falta más, ¿vale? Le encantó el muñeco. En un momento dado, cuando la madre se va a dirigir a su hijo llamándole Robert, ¿no? Robert, mira, te llaman tal. El niño dice pues que él ya no es Robert, que ahora se va a llamar Ginny, que era su segundo de Eugene, Ginny, y que Robert pasaba a el muñeco, por lo que le dice la madre. Entonces el muñeco se llama como tú, dice, no, yo le he regalado mi nombre. Que sepáis que según la leyenda también se dice que cuando tú le regalas tu nombre a un muñeco o así, pues según ciertas magias vudú y demás, pues en cierta parte te estás ligando tu alma espíritu a ese objeto. Así que bueno, llegó a tal punto, como os digo, que el niño como que le regaló su nombre a Robert, al muñeco. De ahí que posteriormente, como os digo, se llamaba Robert el muñeco y el niño pasó a llamarse Eugene Ginny. Al principio incluso los vecinos decían que veían al muñeco moverse solo, que lo veían por las ventanas, las puertas y tal, como que lo veían que el muñeco se estaba moviendo solo. E inclusive muchas veces oían en el cuarto a Ginny y Robert, o sea, oían a Ginny a hablar, pero es que la cuestión es que oían como una voz que le contestaba, así que muchas veces parecía que Ginny estaba hablando con alguien, e inclusive le decían, ¿hay alguien en la habitación? ¿Con quién estabas hablando? Y el niño contestaba pues que estaba hablando con Robert, porque se oían como dos voces. No descartemos que las voces las pueda hacer perfectamente el niño, porque ya vimos en el caso El Conjuro como la niña tenía cierta actitud para hacer ventriloquía y entonces como que sí que se podría llegar a dar, pero bueno, esto son especulaciones, pero como os digo, aquí todo es una leyenda. Al poco tiempo Ginny también empezaría a tener como pesadillas horribles, donde decía pues que veía al muñeco con cara aterradora, que caminaba solo por la casa y que se reía de forma macabra. Una noche oyó un estruendo bestial, fueron corriendo a la habitación de Ginny y se encuentran con que todos los muebles y absolutamente toda la decoración, todo estaba tirado en el suelo, todo destrozado y todo allí tirado, y el muñeco pues estaba en la puerta de la habitación muy cerca con una sonrisa como siniestra. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, el niño dijo que había sido Robert. Ya estaban bastante hartos porque en el mismo servicio algunos de los sirvientes de la casa pues se habían quejado o habían expresado su malestar porque decían que les parecía ver al muñeco en diferentes ubicaciones, lo que hacía que se hubiesen llevado muchos sustos. Así que esto, junto con los rumores de los vecinos que decían que veían a Robert cuando estaba solo en la casa, que se iba moviendo solo, y la actitud del niño, pues al final, como la madre, sobre todo la madre, se cansó de que el niño siempre estuviera como culpando de sus fechorías o de las trastadas que hacía al muñeco. Así que lo que hizo fue coger al muñeco y guardarlo en el desván. Si bien al principio Ginny como que echaba mucho de menos al muñeco y continuamente lo estaba reclamando, pues es verdad que se hizo adulto, fue creciendo, se fue a estudiar el extranjero a Nueva York y bueno, pues la verdad que se olvidó del muñeco. Allí en Nueva York, en 1930, pues contrae matrimonio con una mujer
Annette Parker, y además fallecen sus padres, por lo que se queda con la residencia. Como en ese momento la carga monetaria, es decir, la que realmente costeaba todo, era precisamente Annette, pues lo que hacen es, pues sí, aceptar, pese a que había más hermanos en la familia, pues estos le ceden la casa a Robert, porque digamos que económicamente todavía no había conseguido hacer su nombre y era el que más necesitaba en ese momento, la casa. Así que se fueron allá a vivir. A todo esto os he dicho que Jean, pues poco a poco iría creciendo como artista. De hecho, se dice que es un artista, que fue un artista muy excéntrico. Yo no he encontrado datos de este artista por ninguna parte, así que no lo sé. Ginny y Janet se van a vivir a la casa y bueno, empiezan a remodelarla. La cuestión es que en uno de estos momentos que estaba la mujer pues mirando cómo remodelar la casa, cómo cambiarle ciertas cosas, pues se encuentra en el descansillo, en el sótano, se encuentra pues precisamente el muñeco Robert. Entonces coge el muñeco, en plan porque le llama mucho la atención, se lo lleva al marido y le dice, oye, ¿qué quieres hacer con este? Y entonces es cuando Jean empieza a recordar pues a su gran amigo, su mejor amigo Robert. En fin, se empieza otra vez de nuevo a obsesionar con Robert. Así que de nuevo coge, se lo queda, la mujer empieza a ver que ya nada más cogerlo ya empieza a hablar a solas con el muñeco, lo cual le deja un poco extrañada, pero bueno, piensa que es una cosa de su infancia y que le trae cariño y no le da mayor importancia. Ginny, además de pasar muchísimo tiempo con el muñeco, como que lo tenía, o sea, como que estaba demasiado con él, lo tenía como un integrante más de la familia. Era tanto esta interacción, pues que digamos que los visitantes no se sentían muy cómodos pues con el ambiente que había en la casa en relación al muñeco. De hecho, la mujer, Annette, lo primero que dice es que justamente lo primero que cambió fue como el aura de la casa, ¿no? La sensación, la energía que había en la casa. Y aparte de esto, pues es verdad que empezaron a ocurrir incidentes de nuevo, repitiéndose los que habían ocurrido en el pasado, donde Robert, el muñeco, estaba involucrado. En 1974, Ginny muere y la esposa se deshace de la casa, y la condición que pone para vender la casa es que Robert, el muñeco, va incluido. Ella ya no quería saber absolutamente nada del muñeco, así que cuando su marido fallece, como os digo, pone la casa en venta y exige que por supuesto el muñeco vaya incluido en ella. La casa fue vendida a Myrtle Router, que bueno, ella y su esposo tenían una hija de 10 años. En una de estas que estaba inspeccionando toda la casa, de repente se encuentra con Robert y decidió quedárselo junto con el resto de sus muñecos. Él era uno más. Sin embargo, a la niña esta vez Robert no le hacía demasiado gracia, y es que decía que Robert como que extrañaba a su antiguo dueño. Y bueno, digamos que la relación entre la niña y Robert pues no terminaba de cuajar, no había ese vínculo especial que había habido con Ginny. Al poco tiempo, y al igual que había pasado con Ginny, la niña empezó a tener unas pesadillas horribles, solo que al contrario que Ginny, pues ella acusaba directamente al muñeco de ser el culpable, bueno, pues de causarle esas pesadillas. Así que la madre se dio cuenta pues que se tenía que deshacer del muñeco, y por alguna extraña razón que yo no llego a entender, lo llevó a un museo que es donde está actualmente, en 1994. En primer momento, Robert no era considerado como un artilugio, un artículo que despertara mucho interés ni que tuviera gran valor, por lo que estaba en el almacén. Sin embargo, los trabajadores del museo pues decían que se veía a Robert haciendo golpes, muchas veces como aparecía en lugares extraños, y bueno, esto fue lo que hizo que despertara cierto interés y que lo pusieran en una vitrina. Que de todas maneras dicen que cuando se acerca Halloween, qué casualidad que es cuando se acerca Halloween, pues que Robert empieza a hacer ruidos extraños y extrañas apariciones por el museo. Y entonces es aquí cuando ha surgido toda, digamos, la leyenda de Robert, que bueno, que tienes que seguir una serie de normas que ahora diré cuando vas a ver a Robert, pero también vamos a hablar qué se supone que es lo que es Robert, qué es Robert, cómo surgió Robert, es decir, qué hay dentro de Robert, por qué se supone que Robert es un muñeco maldito. Una de las criadas había tenido un affair con el padre de Ginny, y que bueno, cuando este le fue a entregar, el abuelo le fue a entregar, a los padres le fueron a entregar el regalo a Ginny, pues que tenía una maldición. Se dice que la maldición del muñeco es porque esta amante del padre de Ginny, pues se ve que en este affair tuvo una hija que, bueno, no se sabe si accidental o no. La cuestión es que, bueno, pues su hija o hijo murió.
Entonces dicen pues que esa criada que tenía ciertas conexiones con el vudú y tal, pues fue la que lo maldijo. De hecho, en el documental se ve como ciertas mediums y tal, pues han acudido a intentar conectarse con el muñeco para saber qué es lo que ocurre, porque está poseído. Dice que tiene conexiones con que varios espíritus están encadenados al muñeco y que bueno, que tiene varias presencias. Luego otros dicen que no es un muñeco malo, pero bueno, que exige como respeto. En fin, como os digo, todo esto son leyendas y no hay nada que se pueda demostrar. De hecho, tú te pones a buscar los nombres y literal no hay nada. O sea, esto es literalmente sí que es una leyenda porque no hay nada que puedas contrastar. Simplemente es pues lo que te cuenta la gente. Ahora bien, en el museo está expuesto Robert, pero cuando vas a ver a Robert tienes que seguir una serie de reglas o Robert pues te lanza una maldición. Y las normas para ver a Robert o para interactuar con Robert son que le tienes que saludar, le tienes que hablar con amabilidad y respeto, le tienes que pedir permiso para sacarle una foto y te tienes que despedir. Hay muchísima gente que dice pues, que se burló en un determinado momento de él, o que no le pidió permiso para hacer la fotografía, o que no se despidió y que han sufrido su maldición. Y la gente pues le culpa literalmente de todo lo que le ocurra, ¿vale? Da igual lo que ocurra, malo, si le ocurre a él o a alguien cercano o que conocen, culpan al muñeco. Y entonces el muñeco recibe un montón de cartas de gente pidiéndole que por favor le quite la maldición. Que yo siempre, de hecho, creo que esto es mucho la mente, lo que te haga creer. Porque hay una persona que sale en el documental diciendo que él era súper escéptico hasta que conoció a Robert y Robert le lanzó su maldición. Pero claro, luego te enteras que es una persona que se ha ido beneficiando de la historia de Robert. Entonces dices, otro escritor que estaba escribiendo un libro de Robert, pero que le cayó la maldición y entonces no podía escribirlo, no sé qué, no sé cuánto. Al final son gente que de una manera u otra se benefician del muñeco. Entonces, entre la gente ilusa, que su capacidad mental a lo mejor es más débil y enseguida se dejan influenciar por cualquier cosa, y las personas que se benefician del muñeco, pues hombre, ¿qué te vas a creer? En mi caso yo no me... Ya está aquí el vídeo de Robert el muñeco que inspiró a Chucky. Y bueno, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo directo o short. O sea que si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Recuerda que puedes ayudar al canal haciéndote miembro del mismo a partir de 1,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También me puedes ayudar con un super gracias, que es un corazoncito con el símbolo del dólar que hay aquí debajo, para que yo sepa que te ha gustado, pues es una manera de ayudar. Otra manera que puedes ayudar es me gusta, comparte y suscríbete, muy importante. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, no solo me dan la vida, también le dan feed al canal. Y si quieres algún vídeo, tú dímelo y yo lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos.